proceso de los 70, y que a mí me parece que hay que superarlo, es porque yo no pude. ¿Qué es lo que yo no pude? Y creo que hay momentos de sinceramiento en la Argentina. ¿Qué es lo que no pude? ¿Ser violenta? ¿Y eso está mal? Digo, y esto no implica ninguna justificación de la violencia terrorista del Estado, porque me tocó en la Convención Constituyente Nacional escribir de mi propio puño y letra la jerarquía constitucional de los tratados internacionales que llevaron al juzgamiento a la nulidad de obediencia debida. Soy coautora de la Ley de Nulidad de Obediencia Debida y punto final, y autora también de la jerarquía constitucional del Tratado de Desaparición Forzada, de la americana. ¿Ahora está mal? Esta es la pregunta. Una vez alguien que estaba en mi partido, una chica joven que ahora gobierna una provincia, me dijo, es tanto lo que decía Octavio Paz, ¿no? Yo hablaba con la canción mexicana de Octavio Paz que dice, hablaba con, ¿cómo se llama el padre, el abuelo? Irineo. Y hablábamos de Madero, y hablábamos del porfiriato, y la mesa olía a pólvora. Y después con mi padre, y hablábamos de los zapatistas, y hablábamos de Villa, y la mesa olía a pólvora. Y al final dice, ¿qué podría hacer yo? Yo creo que el tema de la violencia traspasa a la Argentina. Y la traspasa en la Argentina en un doble problema que yo quiero plantear. ¿Cómo viví yo los 70? Lo viví, la verdad es que a mí se me murieron 6 amigos en un solo día, en noviembre del 75, o sea que ahí tuve experiencia psicoanalítica. 6 amigos que no murieron por la guerrilla, sino que murieron en accidentes. Y donde todos nuestros íntimos amigos eran monto de ler. Pero nosotros no sabíamos nada. A tal punto que mi íntima amiga de la infancia estaba de novia con el jefe montonero y nosotros no sabíamos nada. Estos chicos eran nuestros compañeros y nosotros éramos nena del golf y del jockey. Es así. Y no sabíamos nada. O sea que nosotros formábamos cuando empezamos a saber, cuando desaparecen nuestros propios amigos. Y yo tenía una madre que era subsecretaria de Educación del gobierno de la dictadura, porque había sido perseguida por el peronismo. Y un padre que rescataba personas, íntimo amigo de Raúl Alfonsín, a través de Arquitegui. Y un preso montonero en mi casa, con lo cual la experiencia que yo tuve, 18, 19 años, era el chofer de mi madre esperando, la policía en la puerta, mi cuarto cedido a un diputado, Pedrini, que estaba asociado era muy amigo de este sacerdote, no me acuerdo cómo se llama, de un apellido muy corto, no, mexicano otro. De modo tal que en ese gris de todos los lugares, de enfrentamientos familiares terribles, a mí me tocó leer, yo quería entender mi propio holocausto. Yo no podía ver el holocausto de los otros, solo podía ver los números. A mí se me había muerto todo y tenía 19 años. Y entonces allí, cuando yo empecé a ser profesor universitario a los 21 años de ciencia política y derecho constitucional, que es una parte de mi vida ya tapada, empecé Orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. ¿No? Ahí está la desaparición forzada. Ahí está. Es ahí donde está la figura de la desaparición forzada. Es ahí, en Origen del totalitarismo, está la pregunta de la persona que no está y de la cual no se puede preguntar, y que es peor que si hubiera existido, al punto tal que el que queda se pregunta si la persona existió o no. Esta es la figura, esta es la noción del desaparecido, que yo creo que nunca nadie lo explicó tan bien como la propia Hannah Arendt, que lleva el nombre de instituto que formé. Ahora, esos desaparecidos después fueron muertos. Y yo me tocó en el Parlamento contarles lo que fue un programa de televisión. Nosotros impugnamos, yo era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, año no sé cuánto, yo 20 años, era 99,
la impugnación de un diputado nacional de apellido Bussi, que había sido un genocida, uno de los hombres que más había ordenado las muertes, y había sido elegido diputado nacional por la mayoría de su pueblo, de Tucumán. Lo oponemos por razones de lesa humanidad, con Alfredo Bravo, o sea, a mí me tocó ser presidente, y el que era presidente de la Cámara de Diputados era el gobernador, que había quedado vivo cuando toma Bussi el poder, y que tenía muchos funcionarios desaparecidos o muertos. Yo articulé con él, porque el PJ se oponía, parte de este PJ que hoy dice luchar por los derechos humanos, y articulé con él, y me tocó ir a un programa de televisión. Yo tuve 2 programas de televisión muy importantes. Uno fue ese. Estaba el hijo de Bussi, el hijo del dictador. Estaba este señor que era ex gobernador, Yuri, y asistí a un diálogo imperdible porque es algo del Ubuntu africano. Yuri le dijo: yo no quiero nada, quiero solo que le diga a su padre dónde están enterrados para que sus familias puedan ir a poner una cruz. Porque el peor lugar es no saber dónde poner la cruz, es no saber dónde está el exacto lugar del cuerpo, en tanto no hay muerte si no hay cuerpo. Y la otra, yo lo acompañé a Alfredo Bravo. Alfredo Bravo, para los que no son de acá lo conocen, fue un maestro, presidente de CETERA, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, compañero de banca mío, el que me hizo entrar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos por ser la autora de estas normas, de una Asamblea de Derechos Humanos que después me expulsó porque yo defendí los derechos como supuestas víctimas de los hijos de noble. Pero la historia, Dios está dando un ejemplo, porque Ignacio, el nieto de Estela, pide también reserva de su privacidad y atención a su propia historia. Es decir, que era lo que yo pedía para supuestas víctimas, que además ellos y yo sabíamos, porque a mí me lo dijo Alfredo Bravo, que no eran hijos. Es decir, que fue una operación política. Alfredo Bravo había sido secuestrado y había estado preso, y su torturador había sido Echecolás, un hombre ahora condenado. Entonces Alfredo Bravo, jefe de CETERA, dijo: yo quiero ir. Y nosotros no sabíamos cómo frenarlo. Dijo: yo quiero ir. Fue quizás uno de los instantes más dramáticos de nuestras vidas. Estábamos varios amigos ahí, yo era como una hija para él. Se enfrentó con Echecolás, con la tortura, con su torturador. Lo veía por primera vez. Yo pensé que Alfredo se iba a morir. Llorábamos con Elisa Carca, que éramos 2 íntimos amigos. Mariano Grondona había montado ese espectáculo que para nosotros era dantesco. Y cuando salimos nos fuimos a comer a la placita en Palermo. Y Alfredo estaba mejor que todos nosotros. Porque me dijo: esto era lo que yo necesitaba en mi vida, enfrentarme a esa persona. Ahora, la otra historia de los derechos humanos que a mí me gustaría plantear es la siguiente. La Argentina tiene un problema que hay que enfrentarlo. Algo que planteó Del Barco, algo que resolvió Sudáfrica. Ellos tenían nobles ideales, pero podés discutir, pero bueno, yo quiero, no sé si quieren me retiro, lo tengo. Quiero plantear el tema de la eterna víctima. Yo he visto a muchos diputados nacionales detenidos que justificaban en esa detención la privatización de YPF. Vi la tesis Rollero,
que porque yo estuve preso, yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, la delimitación de la víctima a ser víctima en un momento, pero a ser responsable en otros actos de su vida, es un tema a resolver en la Argentina. Es decir, no puede haber impunidad eterna para las víctimas por otros hechos posteriores a los que sucedieron. La víctima no inhibe de responsabilidad para siempre el que fue víctima, por otros actos, por otros sucesos. Porque entonces la tesis de la irresponsabilidad de las víctimas se pone en juego. Y creo que ese es el tema que tendrá que resolverse en el pasado. Yo fundé el partido ARI con una persona que se llama Tata Quiroz, que estuvo presa 7 años y que era jefa de montoneros de inteligencia en la sección nordeste. Y las dos, proviniendo de 2 lugares distintos, fundamos un partido que hizo el eje, la nulidad de obediencia de vida, etc. Pero yo no creo en la venganza. Y yo creo que tiene que haber algún orden del arrepentimiento de la violencia. Y que los hechos no son tan claros como a veces se pintan. Un gran pintor amigo mío, que seguramente está en esos libros, un jefe de la Armada le dijo: se tenés que ir del país para salvarte. Salió del país y le mataron a su hija acá. Y tuvo una oscuridad terrible. Entonces yo creo que las cuestiones son mucho más complejas, terriblemente más complejas. Y al final me quedo con Frankl, después de su experiencia en los campos. Solo se conciben 2 categorías de personas, decentes e indecentes. Y creo que podamos abordar la complejidad de todo ello, recién vamos a poder, y el arrepentimiento de la violencia de todas y de todos, recién vamos a poder salir de alguna de estas cosas. Ese es el libro. Es decir, lo que le pasa a Idey, en el fondo es la culpa de no haber sido guerrillera. Y yo no creo que, eso se lo juzgará la historia, pero que hubo toda una generación que si no usaba la violencia era cobarde. Y yo creo que esto hay que revisarlo. Yo no creo en la violencia. Nada más.